Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Este fin de semana un joven de 25 años se llevó la Fórmula E realizado aquí en la Ciudad de México. Un fin de semana electrizante fue el que se vivió en la Ciudad de México con la llegada por tercer año consecutivo de la Fórmula E al Autódromo Hermanos Rodríguez. Con una gran asistencia, un excelente ambiente y el rugir de los motores eléctricos, fue así como se vivió el IPRIX México Fórmula E. Con un clima muy cálido fue como el Autódromo Hermanos Rodríguez recibió de nueva cuenta a la Fórmula E, la cual fue un éxito tanto en las gradas como en la pista. Desde temprano arribaron los aficionados al automovilismo, donde pudieron disfrutar previo a la carrera de diversas actividades en el e-Village. Me parece súper padre que sean autos eléctricos, que no contaminan, que son amables con el ambiente, está increíble. Ya para dar inicio a la carrera, los pilotos desfilaron en sus vehículos para comenzar a electrizar el autódromo y a la afición que se dio cita en el recinto. En punto de las 4 de la tarde, los vehículos eléctricos tomaron salida para recorrer un circuito de 2.93 kilómetros en 47 vueltas, en una carrera de gran emoción, donde el alemán Daniel Abt, de 25 años de edad, salió desde el sexto sitio para levantarse con la victoria del IPRIX México City, siendo Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, el encargado de entregar los galardones. La velocidad, no tanto el ruido le pone un ingrediente diferente a la carrera y hace falta, ¿no? Pero pues es emocionante la velocidad. Así fue como se vivió la tercera edición de la Fórmula E en la Ciudad de México. La próxima cita será el 17 de marzo en Punta del Este, Uruguay, cuando se realice la sexta fecha de la temporada. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Una de las torres más altas ubicada en Paseo de la Reforma se convirtió en el mayor reto para cientos de corredores que participaron en carrera vertical. 1.300 escalones, 245 metros, un total de 50 pisos. Fue lo que 500 competidores recorrieron en la primera carrera vertical realizada en la Torre BBVA. En punto de las 8:30 de la mañana, los valientes que se inscribieron a esta carrera salieron desde la planta baja a subir cada uno de los escalones que conforman la torre hasta llegar al último piso, el 50. Era una experiencia realmente muy retadora, muy padre. La verdad es que el entrenamiento, pues uno no sabía, bueno, en lo personal no sabía cómo entrenar, pero al final se logró el objetivo, muy padre, mucho reto. En cuanto vas subiendo te falta el aire, pero increíble. No, fue muy padre, la verdad. Nunca había corrido una carrera vertical y es algo muy padre que te exige bastante. Con gran ánimo, un excelente ambiente y muy cansados, fue como jóvenes y adultos, tanto mujeres como hombres, superaron esta prueba, siendo Omar Hernández el que consiguió el mejor tiempo, al cronometrar 7 minutos con 50 segundos. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la Ciudad de México ya tiene representante en el torneo nacional del torneo de fútbol callejero patrocinado por el brasileño Neymar. Llegó la segunda etapa de eliminatorias del torneo Neymar Junior 5 a la Ciudad de México. 113 equipos se dieron cita en la Ciudad Deportiva para participar en esta etapa de eliminatorias que busca el mejor equipo de México que represente al país en la etapa de finales, la cual se realizará en Brasil y tendrá como premio una convivencia con el astro del fútbol Neymar. No, pues la verdad es que el nivel que, ya nos imaginábamos, ¿no? Es nuestra primera vez que participamos en un torneo así, pero pues desde que ves los equipos que se empiezan a meter y así, ves el nivel que va a haber, pues ya vienes mentalizado, pero pues hay chavos que sí juegan muy bien. El Deportivo Mago, quien representó a México el año pasado en Brasil, fue el equipo ganador de esta etapa Ciudad de México y cada uno de los integrantes viajará a Guadalajara a la gran final nacional que se realizará el 24 de marzo. Este torneo de fútbol brinda a jugadores jóvenes una plataforma diferente para convertirse en campeones del mundo, al mismo tiempo que ofrece una experiencia de juego única gracias al formato en que se desenvuelve. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Resultados de la jornada 10 del Clausura 2018, vamos a verlos. El superlíder del torneo
es Santos Laguna, que le fue a ganar a Necaxa en su propia casa. Los Pumas se están derrumbando, ya son 9º lugar después de que se habían mantenido como superlíderes varias semanas. Caen 3-0 frente a León. En el clásico, Guadalajara y América empatan un gol. América es sublíder general y Veracruz parece ser que no va a evitar que descienda. Cae en casa 2-0 frente a los Tigres. Y siguiendo hablando de fútbol, ayer las redes sociales estuvieron muy activas con el tema de Leo Messi, el argentino que llegó a 600 goles en su carrera entre sus participaciones con el Barcelona y también con la selección nacional argentina, donde ha marcado 61 goles. Ayer Messi fue clave para el triunfo del Barcelona frente al Atlético de Madrid. Un gol de tiro libre fue el que le significó su gol 600 precisamente, y aparte los 3 puntos para el club catalán, que de esta manera tiene prácticamente ya amarrada la Liga Española. Y ya para despedirme les voy a mostrar, compañeros, este video, si lo podemos ir viendo. Es un jugador de fútbol americano, una de las promesas del fútbol americano de los Estados Unidos, va a pasar ya al NFL. Su nombre es Shaquem Griffin. Si podemos ver su brazo izquierdo, cuenta con una prótesis. Él no tiene brazo, bueno, tiene más bien solo la mitad del brazo, y así, a pesar de que cuenta con una prótesis, pudo levantar todo este peso precisamente en las prácticas que ellos hacen para ya ser elegidos por un equipo de la NFL. Aquí lo vemos precisamente con la prótesis levantando todo este peso. Son 20 repeticiones las que realizó. La historia de Shaquem es la siguiente. Él nació con una malformación en su mano y sus dedos. A los 4 años, un día sus padres lo encontraron en la cocina cortándose la mano que tenía mal con un cuchillo casero. Lo llevaron rápidamente al hospital, ya no hubo manera de salvarle la mano y tuvo que ser amputada la mitad de su brazo. Desde entonces juega fútbol americano desde niño y es uno de los mejores jugadores del fútbol universitario allá en los Estados Unidos y, como lo estamos viendo, próxima estrella de la NFL. ¿Qué posición va a jugar Ricardo? Es linebacker. Linebacker. Actualmente juega en el equipo de San Petersburgo, en la Florida, y que cada vez el deporte es más influyente, ¿eh? Así es. Bueno, y en este caso, si la falta del brazo no le ha significado, juega, para la Universidad Central de Florida, no me equivoqué, es la Universidad Central y es linebacker, va a ser elegible ya para la NFL y es una de las estrellas de la liga, este hombre que da una muestra de que... Admirable, pero además hay un tema aquí a destacar porque la NFL es una de las ligas y de los deportes más exigentes de todo el deporte mundial. Es decir, el nivel que se necesita para llegar al NFL es extraordinario. Y llegar con esta característica me parece loable e increíble. Así es. Y aparte después, detrás con esta historia, ¿no? Terrible de que él mismo se sentía mal y se quería cortar la mano. Por cierto, tiene un hermano gemelo que también es jugador de americano y que también va hacia la NFL. Es la información deportiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo.